Bienvenidos a Llamado al Éxito. Hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia y es cómo haces para potencializar tu fuerza de voluntad. Toda la vida hemos escuchado la gran importancia que tiene la fuerza de voluntad para alcanzar nuestras metas y establecer propósitos firmes. Pero te tengo noticias. La fuerza de voluntad es muy importante, pero no es lo único necesario, no es suficiente, ya que no opera igual o de la misma forma en todas las personas. Un gran ejemplo que puede ilustrar un poco cómo acciona nuestra fuerza de voluntad es cuando una persona tiene el propósito de dejar de fumar. Es fundamental que tenga esa determinación y la voluntad para lograrlo, pero es muy importante que logre fortalecerse con su entorno. En mi caso, yo tengo un ejemplo que puede aplicar. Mi abuelo es la persona más radical que conozco en tomar decisiones con una inmensa fuerza de voluntad. Mi abuelo fue una persona muy valiosa en mi vida, a la que le aprendí muchísimo y la quise con todo mi corazón. Aprendí muchísimo de él. Mi abuelo fue un trabajador independiente, hacía canales, las canales son los desagües que tienen los techos. Casi que hacía un trabajo artesanal, pero era muy reconocido en el pueblo donde yo me crié, donde viví con mi abuelo. Esto hacía que pasara gran parte del tiempo en su taller construyendo estos canales que les estoy contando, y en esas jornadas tan largas su única compañía era el radio, un cigarrillo y en ocasiones su nieto travieso, pues que era yo. En esas jornadas tan largas él fumaba mucho, de hecho llegó a fumar hasta 20 cigarrillos en un día. Casi que cuando acababa un cigarrillo, con este mismo prendía el siguiente para seguir fumando. Llegó a fumarse, como les contaba, 20 cigarrillos al día. Pero un día, delante de mí, estaba yo en su taller y dijo: nunca más voy a volverme a fumar un cigarrillo. La verdad, tomó la decisión de no volver a fumarse ni un cigarrillo por dos razones fundamentales. La primera es porque el precio del cigarrillo subió mucho. Y la segunda es porque la marca de toda su vida, la preferida, pues la terminaron. Esos factores los llevaron a tomar la decisión de decir: no vuelvo a fumarme un cigarrillo. En ese momento, en mi familia, pues pensamos que simplemente era una decisión de momento, la rabia que tenía y la frustración que sintió. Pero resulta que no. Exactamente, ese fue el último día que mi abuelo se fumó un cigarrillo. Al igual que mi abuelo, también he conocido otras personas que han manifestado su intención de hacerlo, de dejar de fumar. Pero al final no lo logran. Así sean conscientes del gran daño que esto les causa. La fuerza de voluntad se lo permitió algunas veces, en algunas ocasiones, pero después no fueron capaces de continuar y volvieron a fumar. La verdad es que su entorno permitió que regresaran nuevamente a este hábito. Volviendo a agotar pues su gran fuerza de voluntad y sintiéndose un gran fracasado. En un entorno negativo, la fuerza de voluntad es todo lo que nos queda. No la podemos dejar sola y tenemos que crear un ambiente y un entorno que nos permita ayudar a esa fuerza de voluntad para poder cumplir nuestros objetivos. Otro gran ejemplo que podemos tomar en cuenta es en el 2014, Yasin Rooney se convirtió en la persona más joven en dar una voltereta hacia atrás con éxito en una motocicleta con solo 10 años de edad. En ese momento pues fue un gran evento, un gran acontecimiento, porque era un niño de 10 años de edad. Pero todo tiene una historia. En 1998 se logró fue la primera vez que una persona dio una voltereta en una moto, en una rampa, pero caían en el agua. En el 2002, un señor que se llama Caleb Wyatt fue el primero en lograr hacerlo en tierra, pero esto fue avanzando. Así es como funciona la evolución. Hubo muchos otros motociclistas que pudieron avanzar sobre este logro hasta llegar a la voltereta doble sobre tierra. Esto refuerza el concepto de que la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente. Seguramente los motociclistas, esas personas que practicaban motocross en los años 90, tenían una gran fuerza de voluntad, pasión, actitud positiva. Lo que pasa es que hasta el 98 físicamente era imposible. No había una fuerza de voluntad posible que hiciera que una persona hiciera la doble voltereta hacia atrás en tierra y menos doble o triple.
Pero la gran diferencia con este niño de 10 años, Jason Roney, y el resto de estos motociclistas expertos y atrevidos de los años 90, no era la fuerza de voluntad ni la capacidad, sino el contexto. Cuando Roney nació, la voltereta hacia atrás ya era algo corriente. Al crearse en un ambiente, él nunca se puso a pensar que eso era imposible hacerlo. Él lo que empezó a hacer fue pensar cómo hacía para hacerla mejor y para poder lograrla. Es por esto que debemos acompañar esta gran fuerza de voluntad con un ambiente que permita que las cosas pasen y no dejar solamente todo a la fuerza de voluntad. Otro ejemplo que a algunos nos puede suceder es cuando queremos bajar de peso y mejorar nuestra alimentación. Tenemos claro cuál es nuestro propósito, tenemos la voluntad para lograrlo, pero resulta que en nuestra alacena tenemos productos que no van en esa dirección. Tenemos productos que tienen alto contenido calórico, de pronto mucha grasa, pero son deliciosos y nos gustan. Entonces, estos productos no nos ayudan mucho en ese camino. Entonces, ¿por qué los compramos? ¿Por qué los aceptamos? En este caso, lo que debería pasar es que debes empezar a cambiar tu entorno de manera que se alinee con ese propósito que tú tienes. Sabemos que vamos a tener hambre, a veces en los momentos menos indicados. Ese día a las 10 de la noche, cuando no debes comer nada y te coge la ansiedad para comer, es ahí donde tienes que reforzar. Vas a comer y resulta que cuando eres a la alacena encuentras los productos que no te debes comer. Entonces ahí tu fuerza de voluntad pues se rompe. Deberíamos buscar entonces reemplazar todos estos productos por alimentos con bajo contenido calórico, y que te aporten unos beneficios diferentes para que en ese momento que queremos comer algo lo hagamos con un producto diferente y no dejar sola esa voluntad que definitivamente le va a quedar bastante difícil. Por esto hoy te tenemos 7 recomendaciones que van a permitirte potencializar esa voluntad creando un entorno adecuado que te ayude a fortalecer tus propósitos y llegar a esas metas que tú tienes. El primero es: conoce las reglas y las normas del entorno, las que configuran esos comportamientos y las actitudes. Tú en el fondo sabes qué te está permitido y qué no te está permitido, como en el caso de querer bajar de peso, sabes qué puedes comer y qué no puedes comer. Entonces, primero tener claro qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Hay entornos en los que es permitido fumar, otros en los que no es permitido fumar. Hay sitios donde tú puedes gritar y hacer mucho ruido, hay sitios como en un concierto donde no lo puedes hacer. Entonces, la primera recomendación es: conoce las reglas y las normas de ese entorno en el que tú te mueves. El segundo: construye unas nuevas reglas que te permitan desarrollar esa nueva experiencia y de pronto tumbar esas viejas reglas que te pueden limitar o te pueden sesgar. Un ejemplo que puede aplicarse en este caso, de pronto lo has escuchado, y es que en algún momento se hizo un experimento con unas pulgas. Las pulgas las colocaron en un frasco y a este frasco le colocaron una tapa. Inicialmente, con la tapa, las pulgas se empezaban a pegar en la parte superior de la tapa cuando brincaban. Alrededor de un tiempo, que ya se empezaron a acostumbrar a que la tapa estaba allí, quitaron la tapa y, oh sorpresa, ya las pulgas no sobrepasaban la tapa y por ende no podían salir de ahí. Por eso a veces existen algunas reglas que nos limitan, hay que conocerlas, pero no necesariamente deben permanecer ahí. Tú puedes quitar esa tapa y crear nuevas reglas que te permitan avanzar y superarte. La tercera: rompe con tu destino. Mucha gente se resigna a ser quien es porque es lo que le permiten sus condiciones. Rétese a ser diferente. No necesariamente estás llamado a ser igual que lo determinó tu espacio, tu sociedad, tu ambiente o tu misma familia. En mi caso, pues yo tengo un gran ejemplo, y es que cuando yo estaba estudiando, tenía un profesor que cuando nos colocaba a estudiar, él lo que decía era que no era necesario que nos esforzáramos tanto, porque seguramente en lo que nos íbamos a desempeñar en la vida, no íbamos a necesitar saber tanto ni a profundidad. Exactamente, era en matemáticas. Pero resulta que retando todas las condiciones, porque se decía que un porcentaje muy bajo de las personas de mi salón iban a llegar a la universidad y no iban a necesitar esas matemáticas, pues yo fui
una excepción a esa regla, logré superarme, logré llegar a la universidad y fue precisamente en matemáticas que me tocó reforzar, hacer esfuerzos dobles, conseguir profesores adicionales, porque como mi profesor nunca me exigía, porque no lo iba a necesitar, pues no era muy bueno en matemáticas. La cuarta, identifica aquellos factores que te limitan. Ejemplo, si quiero comer saludable o bajar de peso, debo empezar, como decíamos anteriormente, por retirar de mi nevera y alacena todos esos productos que no debo comer. También debo alejarme de personas y lugares, ¿cierto?, que me afecten y que no vayan en línea con mi propósito. Algo así como adecuar nuestro entorno a lo que yo quiero y a mis nuevos propósitos. El quinto es, introduce nuevos hábitos. En línea con el punto anterior, empieza la entrada de productos saludables. No seas tan radical porque siempre vas a tener hambre, pero empieza a agregar entonces productos nuevos, bajos en grasa, bajos en azúcar, libres de gluten u otras situaciones que van a afectar, y téngalos disponibles para esos momentos de necesidad que seguramente vas a tener. El sexto, estudia e investiga muchas fuentes. Debes filtrar y asesorarte con personas que sean autoridad en esos temas. Encontramos mucha información, hay que saber qué filtrar, cuáles son las fuentes que sean reales y confiables para poderme, digamos que ilustrar mejor y tener una buena guía. El séptimo, desarrolla espacios que te permitan autoevaluarte, darte cuenta de tus progresos, felicitarte por tus avances y fijarte nuevos objetivos. Estamos seguros que si pones en práctica estas 7 recomendaciones, vas a poder fortalecer tu voluntad y no la vas a dejar sola. Recuerda, es muy importante la voluntad, pero no necesariamente es lo único. Tú necesitas tener un entorno diferente, adecuado, ¿cierto?, que te permita accionar y que no quedes dependiendo únicamente de tu voluntad. ¿Te gustó el contenido de este video? Dale like. Es muy importante que lo compartas con personas a las que consideres le puede ser de utilidad y que lo apliques en tu vida diaria. En ocasiones también pensamos que este video va dirigido a tal persona o a tal persona, pero realmente para nosotros también puede aplicar. Te invitamos a dejar tus comentarios, a suscribirte al canal si no estás suscrito aún y a estar muy atento a nuestro contenido que estamos publicando permanentemente para darte nuevos contenidos que te permitan mejorar, avanzar en este espacio llamado Alexio.